Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el placer que está con nosotros un amigo, un pensador, una persona sumamente comprometida con lo que hace y también como persona. Y realmente creo que va a ser un programa muy especial porque vamos a hablar de varios temas que son muy actuales. ¿Me atrevo a molestar el universo? ¿Qué significa eso? Bienvenido, Renato Streitenberg. Bueno, gracias porque sé que estás muy ocupado y además pasando un momento muy difícil con todo lo que está pasando en Brasil. Y bueno, justamente como vos sos una persona muy sensible, muy comprometida, y bueno, desde que nos conocemos hemos los dos sentido que tenemos, como yo decía el otro día en un programa de Ferenczi, digamos, esa parte intuitiva, ¿no es cierto?, y afectiva. Así que te agradezco muchísimo, Renato. Buenas noches. Es un gran placer volver a tu programa, Susana, y volver a encontrarte por esta vía online, ¿no? Que es una ventaja, ¿no? Por un lado, que nos trajo, que vino desde un problema, ¿no? Especialmente a partir de la pandemia, y que nos acercó no solo afectivamente, sino también de una forma posible de trabajar y de conversar con amigos como me siento cuando converso con vos. Entonces, es con mucha alegría también, ¿no?, que estoy en tu programa, donde yo puedo también hablar sobre cuestiones que me interesan mucho, ¿no?, que cuestiones que tienen que ver, por un lado, con el psicoanálisis, como psicoanalista que yo soy, sino también como la persona que soy, ¿no?, comprometida con lo social, con el medio ambiente, con todas esas luchas, ¿no?, que en este momento son fundamentales para que nosotros podamos seguir pensando, o sea, desafiar, ¿no?, lo establecido, que sería la parte buena, ¿no?, de la idea de nos atreveremos, ¿no?, a molestar el universo. La pregunta que hace Thomas Stearns Eliot, ¿no?, en su primer poema publicado en 1915, después en 1917, por estímulo muy grande de Ezra Pound, otro gran poeta que se encantó con los poemas de Eliot y lo ayudó a publicar y a aparecer como el gran poeta que fue. Entonces, el trecho, ¿no?, el pedacito de donde aparece esta pregunta, nos atreveremos a, podemos decir, a
desafiar o perturbar el universo, ¿no? Puede ser entendida desde el poema, ¿no? Como algo que nos hace enfrentar lo que está establecido y proponer ideas nuevas o nuevas teorías o nuevas, vamos a decir, formas de pensar que desafían lo establecido, ¿no? Lo establecido puede ser en la ciencia, en el arte, en el psicoanálisis, en cualquier campo. Pero también ahora, ¿no? Puede ser leído si esta perturbación, en otro sentido ya, no es un problema que estamos produciendo, ¿no? Perturbar el universo también es perturbar, por ejemplo, la salud, yo diría, del planeta, ¿no? La salud en amplio sentido, la salud del propio planeta o del propio universo, ¿no? Entonces el hombre, así como avanza, ¿no? Con su genio, con su capacidad de producir cosas nuevas, produce y cambia cuestiones muy establecidas, muy cerradas, al mismo tiempo está produciendo algo en el universo que yo diría que no es algo muy interesante, ¿no? Y es acelerando su propia desaparición, ¿no? O sea, el hombre está de alguna forma matando a la humanidad, ¿no? No va a matar el universo, pero vamos a morir mucho tiempo antes que las previsiones científicas que hablan de, bueno, millones y millones de años, ¿no? Para que esto ocurra, sino que estamos acelerando, ¿no? Esta desaparición. Entonces, yo hablo de dos perspectivas de la idea de nos atreveremos a perturbar el universo, que es una pregunta, ¿no? Y por eso yo también trabajo la cuestión de la pregunta y no de la afirmación, ¿no? Porque la pregunta abre para nuevos pensamientos, ¿no? Exactamente. Es decir, una cosa nos clausura a la otra, pero cuando es acabado y molesta, digamos, al establishment, ¿no? De que sigue ahí en el núcleo cerrado, y los que de alguna manera podemos decir algo que se nos ocurrió, algo diferente, también fuimos criticados en nuestra profesión. Porque los que hemos trabajamos con patologías graves, bueno, hoy en día la mayor parte son patologías narcisistas, pero yo me acuerdo que, digamos, ¿cómo hiciste eso? ¿Y cómo? ¿No? Y cuando uno trabaja en psicosis, es decir, como con cualquier paciente, el misterio y el descubrir junto con el paciente es muy importante. Pero si yo tengo en la cabeza a ver qué dijo tal autor, cómo lo pongo, cómo no lo pongo, clausuro esa posibilidad. Por eso a mí me pareció muy importante cuando en este poema, como tú dices recién, ¿no? Me atrevo a perturbar el universo para decisiones y revisiones que un minuto revoca luego. Así, ¿cómo podríamos yo suponer? Debería suponer, debería comenzar, estoy salteando, ¿no? ¿Hubiera valido la pena después de todo? Es decir, ese temor que tenemos, ¿no es cierto? Cuando vos ponés también el Edipo, ¿no? O es así, ¿no? Y la trilogía, bueno, vamos a ver con Renato varios temas, ¿no? Que tienen que ver qué significa ser un loco, qué significa ser un genio. Cuando nosotros nos atrevemos, yo tuve una reunión, y me acordaba mucho de tu trabajo y de otros trabajos, con estudiantes de la Facultad de Psicología de Perú, que trabajan en terapia intensiva y en el hospital. Y el temor a ver qué decían o qué no decían, ¿no?
Entonces, una de las cosas es tener el coraje de lo que perciben, de lo que sienten, ¿eh? Y siempre tratar Sí. de saber el nombre del paciente, que a veces no están las historias clínicas, pero preguntarle cómo lo llamaban, ya identificarlo como persona, que eso es fundamental. Y creo que en esto lo que vos siempre señalás es eso, ¿no? Recién cuando hablábamos de las inundaciones, Renato nos decía cómo de alguna manera se igualó en algunas cosas, que no fue una cuestión de género, de clase social. Se perdieron casas, se perdieron vidas en diferentes niveles, ¿no? La pena es que como que uno tiene que perder para darse cuenta, ¿no? Y esto es lo que vos decías, cuando el ser humano está matando al humano, ¿no? Esa poca relación con la naturaleza. ¿Qué significa, digamos, para vos, que exponés, y me pareció interesante para que la audiencia lo pueda ver, qué es un genio para Bion y para Gronstein? O sea, y para vos, ¿no? Porque de alguna manera, digamos, que es experimentar la verdad, pero Gronstein le agrega algo más y que me pareció bien. Después vamos a decir cuál es la carta que le manda Gronstein a Bion, ¿no? Como también los aportes de cualquier persona ayudan, amplían. No hay que tener miedo a ver si pierdo yo el poder, ¿no? Lo que justamente puede ayudar a sentirnos mejor. Sí. Escuchamos, Renato. Bueno, Rothstein fue un paciente de Bion, psicoanalista que se analizó con Bion, cuando Bion se fue a Los Ángeles, ¿no? Cuando decidió desafiar lo establecido de su función en la Sociedad Británica de Psicoanálisis, cuando fue presidente, ocupó muchas posiciones dentro del staff o del establishment de la British Society, y decidió ir a California, a Los Ángeles, porque lo invitaron, y se fue ya era un señor con una cierta edad, ¿no? Bion empezó más tarde su camino por el psicoanálisis que la mayoría de los psicoanalistas de su época, y, y Grotstein siempre fue muy agradecido a Bion por su análisis, ¿no? Bion, este libro que se llama Do I Dare Disturb the Universe, que es un libro que Grotstein invitó a una serie de psicoanalistas que tenían como referencia no solo a Bion, pero muchas veces era una referencia, Bion era una referencia importante, como André Green, por ejemplo, ¿no? En este libro era para hacer un homenaje en vida a Bion, pero como hubo un retraso, terminó siendo un homenaje post-mortem. O sea, Bion había fallecido en el 79 y el libro se publicó en el 81. Entonces, Bion se preocupó mucho con la idea de la relación entre el genio y la idea nueva, como decía, y lo establecido, el establishment, lo que estaba, vamos a decir, que ocurre en todos los grupos, en todas las instituciones, ¿no? Que cambiar ciertas cosas muy establecidas es muy difícil, es muy duro, y las personas que tienen el coraje, ¿no?, de desafiar y proponer cambios son muchas veces atacadas, criticadas, y en psicoanálisis la respuesta que mata cualquier pregunta es cuando dice, esto que decís no es psicoanálisis, ¿no? Esto no es psicoanálisis. Es algo muy común
¿no? Entre los psicoanalistas. Es difícil que alguien diga, eso no es física, eso no es matemática, eso no es arte. Bueno, en arte también hay algunos aspectos que todavía se dice, eso no es arte, ¿no? Algunas dimensiones. Pero no es psicoanálisis, es la primera respuesta que muchos psicoanalistas dan a lo nuevo, ¿no? Algo quiere decir, eso no pertenece al psicoanálisis, ¿no? No es otra cosa. Y Bion ha luchado mucho contra este tipo de idea y propone que siempre, viviendo en grupos, si nosotros somos más receptivos a las ideas nuevas, o producimos ideas nuevas, como Freud, ¿no? Que ha creado, vamos a decir, el campo del psicoanálisis, son recibidos con mucho rechazo, ¿no? Y Bion piensa que cada idea nueva no es una afirmación, es una pregunta, ¿no? O sea, la importancia de la pregunta es que la pregunta saca la arrogancia, la omnipotencia, que muchas veces la respuesta expresa. Sí. Me hiciste acordar cuando él le pregunta a Melanie Klein, ¿no? Sí. ¿Qué es el psicoanálisis? Y entonces en su última sesión de análisis, ¿no? Bion hace la pregunta a Melanie Klein, bueno, señora Klein, ¿qué es el psicoanálisis? ¿No? Y ella contesta, como el señor dijo, es una preconcepción en búsqueda de una realización, o sea, una preconcepción, o sea, no hay una definición cerrada de lo que es psicoanálisis, ¿no? Entonces, podemos usar, como yo digo, los shibboleths freudianos como una definición de lo que es psicoanálisis, ¿no? Los 4 grandes shibboleths que Freud describe en su obra, ¿no? Que son la sexualidad infantil, el complejo de Edipo, la teoría de la interpretación de los sueños y el inconsciente, ¿no? Estos que todos, en la verdad, se resumen al inconsciente, pero Freud, en diferentes trabajos, nombra como shibboleths. O sea, shibboleths son, como está en el primer testamento, ¿no? de la Biblia, que es una lucha entre pueblos hermanos, podemos decir, que se matan, y había una palabra que se funcionó como una seña y una contraseña, ¿no? Que la palabra era shibboleth. Cuando un grupo se acercaba, intentaba cruzar el río Jordán y pasar al otro lado, donde estaban los enemigos, estos enemigos preguntaban, decís shibboleth, y este grupo, por una dificultad en la pronuncia de la palabra, decía Sibolet, y los mataban, porque era una contraseña, ¿no? Tenés que decir Shibboleth, y este grupo no sabía decir Shibboleth, entonces los mataban. Entonces, esta idea, ¿no? De que es algo que el Shibboleth es algo que separa, ¿no? Separa, define y dice que quien no está de este lado no puede ser, por ejemplo, psicoanalista. Y eso lo dijo Freud con estas palabras, ¿no? Que quien no cree en estas 4 concepciones, que son concepciones teóricas, ¿no? No puede ser psicoanalista. No es y no podrá ser jamás psicoanalista. Esa es una frase de Freud. Yo no me gusta esta idea, ¿no? Este tipo de definición. Entonces, me gustó mucho más la definición de Bion cuando habla de una función psicoanalítica de la personalidad, ¿no? Que eso no es restricto a los psicoanalistas, sino a todos pensadores
que de alguna u otra forma hacen las preguntas, desafían lo establecido, lo conocido. Y yo pienso que la pregunta, ¿no?, es lo que hace avanzar la ciencia, el psicoanálisis, la estética, bueno, cualquier área del conocimiento, ¿no? Entonces, Bion usó una frase de Maurice Blanchot que André Green le había sugerido a Bion, que es la respuesta es la muerte o la desgracia de la pregunta, ¿no? Entonces, la importancia de hacernos preguntas más que encontrar respuestas, porque las respuestas siempre son contingentes, son provisorias, y no podemos descansar cuando llegamos a una respuesta diciendo, bueno, ahora he conocido, estoy tranquilo, ¿no? Este movimiento que Bion destaca mucho en su obra, no dejarnos quedar demasiado tranquilos con la respuesta. Pero además, cuando vos escribís, cuando nosotros tenemos a los alumnos, cuando damos una charla, una conferencia, siempre digo, no hay ninguna pregunta, no sirvió lo que hicimos. Sí. O sea, a veces me dicen, lo que pasa es que no, pero no hay tiempo. Se termina la conferencia y ya se fue Susana, me decía el colega, ¿no? Eso no sirve. Es decir, la gente cuando se queda, no puede pensar entonces, ¿no? Es como cuando al paciente, hay pacientes que al principio les cuesta, pero cuando después se van analizando, no solo a la hora de la sesión. Es decir, entonces si no hay preguntas, como después del programa, cuando me mandan mensajes o dicen, no, pero bueno, no se atreven a poner por ahí en YouTube o no saben, pero digamos, lo importante es la pregunta. Claro. Yo diría hacerse la pregunta más que hacernos la pregunta. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, preguntarse es preguntar como una duda, Exacto. sin, Bueno, acá sin entras. la expectativa que alguien pueda contestarla, ¿no? O sea, la posibilidad de hacer preguntas es la posibilidad de mostrar o traer dudas sobre algo, ¿no? O sea, no dudar es un problema muy serio, no solo en cada persona, sino en una sociedad, por ejemplo, ¿no? Pero acá entras en el otro, tiene relación, pero vos lo desarrollás, entre la certeza absoluta y la duda absoluta. Queda el espacio intermedio de la incertidumbre creativa. Sí, es una frase de Bataille que yo puse en las epígrafes. Me gustan mucho frases de otros que dicen desde otros vértices, otros campos de estudio, dicen algo parecido y que muestra que, vamos a decir, una verdad es verdadera si aparece en distintas visiones del mundo, ¿no? En literatura, en arte, como yo dije, en psicoanálisis, en ciencia, ¿no? Entonces, son preguntas muy parecidas, ¿no? Que nosotros podemos usar, y yo uso mucho como epígrafes estas preguntas de otros pensadores, ¿no? No necesariamente psicoanalistas. Entonces, existe un espacio intermedio, ¿no? Que es lo que Winnicott también ha trabajado mucho y trajo al psicoanálisis, la idea de una zona intermedia, un espacio intermedio, ¿no? Que muchos hoy llaman del espacio del entre, que es que cada polo, ¿no?, de un espectro, por ejemplo, lo que Bion dice, omnipotencia, desamparo. Si hablamos de omnipotencia, tenemos que pensar también en desamparo. Es una idea que trajo Martin Buber, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Tenemos que pensar en un
un estado mental intermedio, que no es ni desamparo ni omnipotencia, o sea, es algo entre, y que este entre nos saca de posiciones muy extremas. Podría decir, el extremismo en cualquier área, ¿no? Es cuando no podemos ver el otro lado, ¿no? Por eso yo juego mucho con la idea del lado oculto de la luna, que durante mucho tiempo, ¿no? Se llamó el lado oscuro de la luna. Era oscuro porque no veíamos. Entonces, como no vemos, es una especie de delirio autorreferencial del humano, ¿no? Como no vemos, entonces es oscuro, solamente porque no vemos. Y cuando la nave Apolo 16, me parece, dio vuelta a la Luna y vio que el otro lado de la Luna tenía más brillo que el lado que nosotros vemos, el lado que podemos ver, ¿no? De la Luna, porque solamente vemos un lado de la Luna. Siempre. Que lo importante es que si no lo vemos, saber que existe, aunque no lo vemos. En primer lugar, que existe, ¿no? Y como no conocemos, es oculto, ¿no? Así que cuando Pink Floyd grabó ¿no? el famoso disco The Dark Side of the Moon, es una expresión que hoy no se usa más, ¿no? Porque no es oscuro, ¿eh? Es oscuro cuando no podemos ver otros lados. O sea, el ser humano tiene también una tendencia a no ver lados que no capta de una forma sensorial. Entonces, lo que está por detrás de la idea del lado oscuro de la luna es la idea de que como no veo yo con mis ojos lo que está del otro lado de la luna, este lado es oscuro. Entonces, es la diferencia importante entre la mirada sensorial y la mirada no sensorial, ¿no? La mirada de la imaginación. Podríamos imaginar que era más brillante que el lado que vemos, pero cuando no usamos la imaginación, la intuición, tanto en el psicoanálisis como en ciencia, cualquier otra área, captamos algo muy limitado de la verdad, ¿no? De cualquier tipo de verdad, ¿no? O sea, la idea que hay que ver para creer es diferente de la idea de hay que creer para ver, ¿no? Entonces, hay una no creencia en un sentido religioso, no es eso, ¿no? Es una esperanza, Dios llamaba acto de fe no religioso, sino científico, que el acto de fe es una dimensión de todo genio, ¿no? Es algo así que persevera, tiene una idea, tiene una intuición y no tiene pruebas para mostrar, pruebas sensoriales que uno puede ver, pero tiene una convicción de que hay algo más, algo que no percibo. Que además coincido cuando vos decís que no hay que ignorarlo, porque sí, es como esto, no lo vemos, pero sabemos que existe. Está ahí, aunque no lo veamos. Y el genio loco, el supuesto loco, ¿no es cierto? Sí. Puede ver más allá. Claro. Y como los demás no lo ven, lo critican, no lo aceptan, ¿no? Y que es como, decís vos, bueno, es el que va a llevar a cabo muchas cosas que los demás no, porque total es el loco, ¿no? Sí. Entonces, muchos avances, muchos descubrimientos fueron justamente por genios, ¿no? Sí. Y cuando vos decís también, ¿no?, que tiene que ver con esto, el misterio y la ambigüedad reemplazan a la certeza y a la precisión. Me parece fundamental esto. No quedarse, sí, digamos, porque Bion dice una frase que me gustó mucho, que vos la ponés,
que es una lástima que la nueva idea se calcifique y se convierta en una fibra como un diafragma impenetrable. Esto me parece importantísimo para tener una apertura, ¿no? Sí, sí. Bion dice, ¿no? Claro, está la frase, ¿no? De genio y de loco todos tenemos un poco, ¿no? Y la idea, ¿no? Del límite, donde uno puede decir, bueno, a partir de aquí es algo muy loco, ¿no? Y quizás no sea así tan genial, ¿no? Que es la cuestión de la duda. O sea, el loco, ¿no? El loco en el sentido de un paciente psicótico, no tiene dudas. O sea, sus ideas, vamos a decir, sus delirios, son basados en certezas, ¿no? Yo veo tal cosa es así, ¿no? No tengo dudas de que es así, ¿no? Entonces, el genio quizás tenga esta pequeña diferencia con el loco, que es el genio tiene que soportar la incertidumbre, ¿no? Tiene que soportar la duda. Por eso Bion ha usado una carta de John Keats, el poeta inglés romántico, ¿no? De los comienzos del siglo XIX, la carta que se llama la Carta de la Capacidad Negativa. Es una carta que él escribe, el poeta escribe a los hermanos, diciendo que un hombre de éxito, de realización, ¿no? Achievement, se podría decir también un hombre de alcance, es alguien que se puede mantener en misterios, dudas, incertidumbres, sin una búsqueda apurada o rápida de respuestas o de explicaciones, ¿no? O sea, entonces, esta característica del genio, ¿no? Es soportar la incertidumbre, que es diferente de un problema como la psicosis, que es muy difícil quedarse en la incertidumbre, ¿no? No te olvides. No logra hacerlo, ¿no? Claro que nosotros también, no, yo digo psicóticos y no me gusta porque no me gustan los diagnósticos porque me parece que encierran y que tienden a hacernos pensar que todos nosotros no somos también psicóticos, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos dimensiones psicóticas, dimensiones no psicóticas. Bion hablaba de parte psicótica de la personalidad, parte no Los núcleos. psicótica, ¿no? Becker hablaba de los núcleos psicóticos, sí. Sí, sí. Nosotros somos un tratado de diagnóstico. Si vamos a pensar, tenemos nuestros lados perversos, tenemos nuestros lados, ¿no? Totalmente. Entonces, es claro que hay un otro tipo de equilibrio distinto quizás de una persona que tiene alguno de estos lados de una forma así muy ostensiva, ¿no? Muy exagerada, ¿no? Cuando una dimensión domina demasiado a otras, ahí decimos es un paciente psicótico, ¿no? Pero si hay alguna relación posible, como en un grupo de trabajo, como decía Bion, ¿no? Un grupo que puede trabajar bien como grupo, no hay no hay un diagnóstico, una psicopatología dominante, ¿no? Entonces, Keats, ¿no? que tiene el poeta como uno de sus filosofías, de su filosofía poética, él habla del despojamiento de la identidad del poeta, ¿no? Que el poeta tiene que salir de su identidad para penetrar en otros mundos, ¿no? Esta idea de Keats es hoy muy aceptada en muchos campos de filosofía, ¿no? Que hay
la noción de identidad es una noción que cierra, ¿no? Que nosotros hablábamos antes, ¿no? Porque a través de William Reich, de la caracteropatía, ¿no? Yo pienso que cuando domina demasiado una de nuestras características, ¿no? Ya tenemos una dificultad. O sea, decir que una persona es honesta, por ejemplo, es un reduccionismo, porque una persona en el inconsciente no existe persona honesta ni deshonesta, no existe clasificación en el inconsciente, ¿no? El inconsciente no existe una persona ética, no existe ética en el inconsciente, tampoco moral, ¿no? Moral es algo que tiene que ver con el super yo, ¿no? Y la ética es una, como dice Edgar Morin, es una apuesta que uno hace en cada decisión que toma, ¿no? O sea, con todos los riesgos de una decisión. Por eso también cuando vos hablas de la gratitud en un sentido ético, ¿no? Que es diferente. Claro. Ahí entra la diferencia también entre reverencia y referencia. Exactamente. Sí, sí, si querés explicarlo, porque bueno, antes de por ahí, digamos, para que me parece interesante por el momento que se está viviendo en este momento en el mundo, la diferencia entre idea mesiánica y esperanza mesiánica. Y después, si querés, para entender un poco más lo de gratitud en un sentido ético, la diferencia entre referencia, reverencia, preservación y conservación. Sí. La idea de esperanza, ¿no? La idea de una esperanza, es una idea, me parece muy importante, porque la esperanza es algo abierto, es una idea de algo que podría ser encontrado o de algo que podría ocurrir. La esperanza no es una certeza. La certeza está en la expectativa. O sea, tener expectativa es tener se espera que algo ocurra de una determinada forma, ¿no? Existe mucho deseo en la expectativa. Yo diría deseo consciente, ¿no? Mientras que la esperanza es algo, vamos a decir, mucho más abierto, es algo no saturado, ¿no? Yo tengo la esperanza que que el hombre se dé cuenta de lo que está haciendo en el planeta. Bueno, esta persona tiene una esperanza, pero no tiene la certeza de que algo va a ocurrir. La expectativa, uno espera que tal cosa va a ocurrir, ¿no? Entonces, yo digo que la esperanza es algo mucho menos saturado. La esperanza es como la definición de utopía que nos trae Eduardo Galeano, ¿no? Su famosa idea, ¿no? ¿Para qué sirven las utopías, ¿no? Porque él dice, si yo camino 10 metros, el horizonte se aleja 10 metros. Si yo camino 50 metros, el horizonte se aleja 50 metros, ¿no? Entonces, la pregunta, entonces, ¿para qué sirven las utopías? Y Galeano contesta, para esto, para caminar, ¿no? O sea, la esperanza, la importancia está en el caminar, no en alcanzar algo del futuro, ¿no? Por ejemplo, el tiempo esperanza, ¿no? Es, como dice Meltzer, en un bebé hay un tiempo esperanza de segundos. Si el bebé está un poco más crecido, este tiempo aumenta para minutos esperanza. Después pasa a ser
días de esperanza, después semanas de esperanza, después meses de esperanza. O sea, la capacidad de tolerar la espera de algo, ¿no? Y yo digo que podemos llegar a séculos de esperanza, siglos, perdón, yo dije en portugués, siglos de esperanza, ¿no? Siglos de esperanza es cuando, por ejemplo, un genio se muere y su genialidad todavía no fue reconocida. Eso pasa en el arte, ¿no? En literatura, pasó con Van Gogh, pasó con Kafka, pasó con mucha gente, ¿no? Que el reconocimiento, o en la ciencia, ¿no? Con la idea de que no es la Tierra que es el centro del universo, sino que el Sol. Eso fue detectado por Aristarco al comienzo del año, qué sé yo, 1, 2, 3 o antes de Cristo inclusive, pero tardó como 600, 700, 800 años para se aceptar, ¿no? La iglesia no aceptaba, bueno, entonces un genio a veces tiene que aguardar siglos de esperanza, o sea, en su vida no va a ver, no va a saber que su obra fue aceptada o admirada o reconocida, ¿no? Entonces, eso para mí es esperanza. Pero vos hablás, digamos, de la idea como posibilidad, que abre posibilidad, mientras que por ahí la esperanza tendría que ver más con la escisión. ¿Con Escisión, la esperanza? sí. No me acuerdo de haberlo dicho. Ah, Quizás lo dije, está pero bueno. Por no eso me yo acuerdo. quería que lo aclares, pero bueno, ya lo aclaraste. Sí, 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 no. Eh, yo hablo de decisión instrumental, sí, por sí, ejemplo, cuando nosotros tomamos una decisión, ¿no? O sea, yo cuando pienso en algo para decir a mi paciente y lo digo, yo estoy haciendo una decisión instrumental, sí, claro. porque yo podría decir muchas otras cosas, pero, y todas verdaderas, pero elijo decir una. Entonces, yo Bueno, separo pero de una forma artificial. es una decisión necesaria, por eso nosotros Eso, decimos una decisión instrumental, ¿no? instrumental, exacto. Y también cuando hablas, que me parece importante, de la necesidad, más que necesidad, pero no es la palabra que usás, de la trilogía y no dualidad. Es Claro. decir, o es blanco o es negro, ¿no? Ujú, O es paranoico o es así, ¿no? Lo que recién ujú, decíamos, que hay ujú, distintos aspectos, ¿no? Que esto lo describe muy bien también Grimm. ujú. Entonces vos hablas de trilogía, a ver si podés desarrollar un poco para volver a hablar de cesura, que ya lo hemos hablado en otros programas, pero me parece importante. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Me parece que la idea de trilogía fue un poco algo que me surgió eh, para referirme a una lógica triádica, ¿no? Una lógica de dos, eh, no una lógica de dos, sino una lógica de tres, ¿no? Por eso también llamé de una lógica edípica, ¿no? O una lógica, hay distintos nombres, lógica paraconsistente, ¿no? Que en general es la lógica de la ética, porque los dos extremos, ¿no? De posibilidades, o sea, decir que el paciente es psicótico o el paciente no es psicótico, yo estoy usando una lógica dual, ¿no? Una lógica de dos. Ahora, si yo digo que hay algo entre esto y aquello, ¿no? Hay algo entre
la, vamos a decir, la duda absoluta y la certeza absoluta. Yo estoy hablando de un vínculo entre estos extremos. Este vínculo es el tercero, ¿no? Es esta zona intermediaria que dijo Winnicott. Y que Bion llamó cesura, barrera de contacto, distintos nombres, ¿no? Llamó sueño, Bion llamaba sueño, no solo el sueño que uno duerme a la noche, sino el sueño que tenemos como una especie de estado onírico en la sesión con un paciente, que Meltzer llamó vida onírica, o sea, un estado mental de sueño más allá de estar dormido o despierto, ¿no? Entonces, la trilogía aparece mucho porque Bion habla mucho de tres posibilidades, ¿no? Relación continente-contenido, comensal, simbiótica y parasitaria, los tres vínculos, vínculo de conocimiento, vínculo de amor, vínculo de odio, que el odio junto con el amor y junto con el conocimiento es parte de una fuerza que sería la pulsión de vida para Freud, ¿no? Mientras los vínculos negativos podrían ser entendidos como la pulsión de muerte de Freud, ¿no? O como dice Green, narcisismo de vida, narcisismo de muerte, ¿no? Entonces, hay algo entre, ¿no? Como dice nuestra amiga Alejandra Tortorelli, ¿no? Alejandra Tortorelli, que dijo en su texto llamado Entre, que no es la madre que recibe al bebé, sino el nacimiento que recibe a los dos. O sea, el nacimiento es el tercero, no es ni la madre ni el bebé. O sea, es lo que vincula, lo que une, ¿no? Que es una idea también que viene de Martin Buber, ¿no? Que lo que importa es la relación, no los elementos relacionados, ¿no? Entonces, o como yo digo también, ¿no? No es la madre que ampara el bebé, son dos desamparos diferentes. La madre también está desamparada en tanto madre. No igual, no es el mismo desamparo del bebé, pero también está desamparada en tanto madre. Una relación que ella no ha vivido antes, por ejemplo, o si ha vivió con un bebé diferente del nuevo bebé que pueda tener. Y que son desamparos diferentes, ¿no? Entonces, yo digo, lo que relaciona los dos, madre y bebé, durante un tiempo, es el desamparo. O lo que relaciona analista y su paciente es el psicoanálisis, ¿no? Entonces, el psicoanálisis no es el analista que recibe a su paciente, es el psicoanálisis que recibe a los dos. Porque un analista también no es igual en cada sesión con cada paciente diferente. Y no es igual a cada día, a cada sesión, tampoco el paciente, ¿no? Entonces, el psicoanálisis es lo que relaciona, lo que vincula. Y se podría decir, el psicoanálisis es el entre, ¿no? Lo que está entre analizando y analista. Y así es un pensamiento que hay siempre un tercero, ¿no? El vínculo, la relación, ¿no? Bion decía la cesura. Entonces, esta idea de una lógica con tres elementos que yo llamé de una forma un poco, bueno, no llegó a ser un chiste, pero una idea un poco más estética de hablar en lugar de hablar de trilógica, hablar de trilogías, ¿no? Claro, también porque existe la trilogía de Bion, ¿no? Que se llama Los tres libros de la memoria del futuro, ¿no? Entonces, también pensé Meltzer ha pensado también en la trilogía de Isaac Deutscher cuando escribe la biografía
de León Trotsky, ¿no? Que se llama el primer libro de El profeta armado, el segundo El profeta desarmado y el tercero El profeta venido, ¿no? El profeta que va, es como Edipo que se va a Colono, ¿no? O sea, para mí Edipo en Colono es el Edipo sabio. Y la ceguera era una característica de los sabios de la antigua Grecia, ¿no? Entonces, Freud habló de la ceguera artificial en una carta a Lu Andrea Salomé, ¿no? Entonces, la idea de Edipo tiranos o Edipo rex, ¿no? Que es la traducción, ¿no? De tirano, es alguien arrogante, como dice Dio, que no soporta la duda, ¿no? Que quiere saber la verdad a cualquier precio, duela a quien duela, y ya el Edipo en Colono, que es parte también de la trilogía tebana de Sófocles, también es una trilogía. Edipo en Colono ya es un Edipo ciego en que aparece la sabiduría. Se hace preguntas en lugar de contestarlas. Sí, por eso esto tiene que ver también con lo de referencia y reverencia, ¿no? Para ir cerrando, que nos quedan 8 minutos. Bueno. Preservación y conservación, y después la parte de gratitud. Referencia yo pienso que tiene que ver con la verdadera gratitud, ¿no? La reverencia tiene que ver con la idealización, la adoración. Así es. Y la reverencia en ese sentido, yo pienso que tiene más que ver con la transferencia hacia el psicoanalista que nos ha sido resuelta. Y la referencia tiene que ver con más que la transferencia con el analista, la transferencia con el psicoanálisis. O sea, yo siento gratitud, yo puedo sentir gratitud al final de un análisis, en un cierto sentido, en relación al analista, pero en otro sentido mucho más, yo diría, importante, en relación al psicoanálisis, ¿no? Entonces, esta diferencia, o sea, la referencia me hace casi transformarme en una especie de discípulo. No me gusta la idea del discípulo. O sea, alguien que sigue la obra de un autor, escribe solamente sobre este autor o no se anima a tener ideas propias, ¿no? Y mientras que la reverencia significa renunciar a un atisbo, a una semilla de creatividad y de genialidad. Entonces, yo pienso que el tema de la gratitud es muy importante, ¿no? Gratitud, por ejemplo, Eliot en su poesía, especialmente en los four quartets, los 4 cuartetos, y es quizás su última gran obra poética, él hace lo que se llamó eliotización, que es rescatar una serie de
genios de la historia, de la poesía, en el arte, en la filosofía, y las incluye estas referencias en en Borges su hace lo poema. mismo, ¿eh? Borges hace Siempre lo hace mismo. referencia, sí, 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 sí. Sí, sí. O sea, es una gratitud a todos aquellos para que ellos decía que era la función social del poeta, mantener viva la cultura que uno por ahí se va olvidando con el tiempo por cosas de la moda o autores contemporáneos o pensadores contemporáneos, pero que nadie nace sin un padre, una madre, sin un abuelo, una abuela y así hacia atrás hasta el pozo sin fin de los tiempos, ¿no? Entonces, gratitud, referencia, me parece que tiene que ver con esta idea. Sí, pero además vos hacés, que comparto, ¿no? La diferencia entre ética y moral, Sí, que es tan importante. sí, es una gran diferencia, ¿no? Muchas veces en psicoanálisis no se discrimina y se llaman, muchos psicoanalistas usan los dos términos como si fuera lo mismo, ¿no? Eh, pero muchos filósofos importantes como Hannah Arendt, Derrida y otros, y Morin, Edgar Morin, hace una diferencia muy precisa, ¿no? Entre estos dos conceptos, ¿no? Eh, la, la, por ejemplo, Morin habla de una ética compleja y una ética simple. La ética simple es la moral, ¿no? La ética compleja es la ética, como llamamos nosotros, propiamente dicha, ¿no? Que depende mucho de las elecciones que hace uno, ¿no? Y uno hace una apuesta, dice Morin. Uno hace una apuesta, tomar tal decisión en otra. Es una apuesta, es una idea que no sé cuáles son las consecuencias. Puedo arrepentirme después, pero elijo algo, ¿no? Eh, Elijo un camino. La moral es algo que ya está determinada por la cultura. El malestar en la cultura de Freud habla mucho de la idea de moral, ¿no? Porque es lo que la cultura nos impone y nos dice, eso está bien, eso está mal, antes de cualquier decisión que yo tome, ¿no? Entonces no es que la moral sea una palabra fea o un concepto inadecuado, pero es algo que nos incluye a todos. Mientras que la ética es algo totalmente del propio sujeto, es una creación del sujeto, ¿no? Elegir su camino es, voy a hacer esto, no voy a hacer esto, y bueno. Entonces, a mí me parece importante, ¿no? Que pensar, eh, vamos a decir, que todo el tiempo estamos oscilando entre la moral que viene de la cultura y aquello que yo tengo que construir y elegir y es tener la esperanza de que mi elección fue la mejor. Sí, te comprometes, ¿no? Claro. Bueno, te dejo el cierre del programa, pero me pareció importante, me parece importante, algo que vos traes un autor que Alejandra también lo trabaja mucho, que es Derrida, ¿no? Sí, Cuando él habla que lo imposible lo ve como una fuente de potencial creativa, sí, no como algo justamente, ¿no? Que ha acabado. Y claro. un poco para la audiencia, como que tenemos que ser capaces de tolerar nuestra propia ignorancia, ¿no? Tolerar eso. Pero te dejo el cierre del programa y muchísimas gracias y un abrazo fuerte y cariño. Bueno, bueno, Cerramos el programa. está bien. Muchas gracias, Susana, por otra vez recibirme en tu programa y que, bueno, siempre
haces preguntas, se nota que estudias, que lees los trabajos, que comentas de una forma así muy propia y muy y con una capacidad, me parece importante, de destacar los puntos realmente importantes del trabajo de uno, ¿no? Y pienso que lo que me preguntaste en esta conversación son realmente las cuestiones más importantes del trabajo que yo he escrito. Sí, para seguir preguntándonos y Claro, profundizarnos. sí, sí, sí. O sea, esta conversación no terminó. No. A pesar de que el tiempo, vamos a decir, el tiempo de Cronos nos impide de seguir conversando todo el tiempo que nos gustaría. Un abrazo y gracias. Gracias a vos, Hasta Susana. la próxima. Hasta la próxima. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Tu presente está llamando a una respuesta. Saber escuchar es parte de nuestra misión. Cuando la innovación tecnológica avanza, nuestro objetivo es que sea amigable para usted. Si no tienes experiencia en hacer streaming, nosotros te damos el soporte para realizar tus programas en directo o grabado, propio canal de YouTube como también tus redes sociales. Además te diseñamos el reel y el flyer para la difusión de tu contenido y tener más seguidores. Usted puede tener su página web con sus redes sociales. Para realizar consultas o contratar el servicio, puedes llamarnos al móvil, Telegram, WhatsApp, al 54 911 70 58 05 86.